Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando ahora con el tema 2 de esta unidad 2, que es Estudio General de la Cuenta. Dentro de este tema veremos la teoría de la partida doble, el postulado de dualidad económica y las reglas del cargo y el abono. También vamos a ver un estudio particular de cada una de las cuentas que integran el balance general y el estado de resultados. Veamos pues, la teoría de la partida doble pues consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos de todas las operaciones de los diferentes cuentas que integran el balance, de manera que siempre exista una igualdad, ¿verdad? Que la suma del activo sea igual a la suma del pasivo más el capital. La teoría de la partida doble se integra lo que es a todo cargo corresponde un abono. Veamos también el postulado de dualidad económica. Este es uno de los aspectos más importantes de la contabilidad financiera. Este postulado hace referencia a los recursos de que dispone la empresa y cuáles fueron sus fuentes, de dónde provienen. Nosotros sabemos que en la empresa los recursos son los activos y las fuentes de donde provienen pues son financiamientos contraídos que forman parte del pasivo y también por aportaciones de socios que puede ser el capital. Entonces los recursos que son los activos de la empresa generalmente se forman de financiamientos y de aportaciones de socios o propietarios. Luego vemos enseguida el esquema de mayor, la cuenta T, también se le denomina cuenta T o esquema de mayor. Y esto lo habíamos ya dicho, la parte izquierda se llama debe, la parte derecha se llama haber. Y las cantidades que están en el debe de una cuenta son cargos y las cantidades que están en el haber de una cuenta son abonos. La suma de los abonos es movimiento acreedor y la suma de los cargos es movimiento deudor. La diferencia entre movimiento deudor y acreedor nos va a arrojar un saldo. Si los movimientos deudores son mayores, el saldo será deudor. Si los movimientos acreedores son mayores, pues el saldo será acreedor. Cuando la suma de los dos movimientos sean cantidades iguales, entonces se dice que la cuenta está saldada y se representa con dos líneas. De esta manera decimos que la cuenta ha quedado saldada. Y luego vamos a ver las reglas del cargo y del abono. Aquí en las cuentas de activo, estas son las reglas del cargo y el abono de todas las cuentas que integran los estados financieros. Las cuentas de activo se inician con un cargo, se aumentan con un cargo, se disminuyen con un abono y las cuentas de activo tienen saldo deudor, es decir, las cuentas de activo son de naturaleza deudora. La ecuación contable aquí, el activo es igual al pasivo más el capital. Ahora, las reglas del cargo y el abono para las cuentas de pasivo. Bueno, pues las cuentas de pasivo se inician con un abono. Las cuentas de pasivo se aumentan con un abono y se disminuyen con un cargo. Las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor y su naturaleza es acreedora. La ecuación contable, pasivo es igual a activo menos capital. Ahora, ¿cuáles son las reglas del cargo y del abono de las cuentas de capital? Bueno, las cuentas de capital se inician con un abono, se aumentan con un abono y se disminuyen con un cargo. Es similar a las cuentas de pasivo, las cuentas de capital. Su saldo es acreedor y su naturaleza es acreedora de las cuentas de capital. La ecuación es capital es igual a activo menos pasivo. Ahora veamos las reglas del cargo y el abono. Para las cuentas de resultados, bueno, las cuentas de resultados deudoras, las que integran el estado de resultados. Las deudoras son costo de ventas, compras, gastos sobre compra, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, otros gastos, las devoluciones y rebajas sobre venta,
estas cuentas son deudoras, su saldo es deudor y su naturaleza es deudora. Se manejan similar a las cuentas de activo. Y las cuentas de resultados acreedoras pues son las cuentas de ingresos, ¿verdad? Las cuentas de ventas, las cuentas de productos financieros, de otros productos, las devoluciones y rebajas sobre compras. Estas son cuentas de naturaleza acreedora y se manejan generalmente como las cuentas de pasivo y capital. Su naturaleza es acreedora en las cuentas de ingresos que forman el estado de resultados. Luego vamos a ver en las siguientes diapositivas cuál es la definición, el movimiento y saldo, pero ya particularmente de cada una de las cuentas que integran el balance general y el estado de resultados. Veamos aquí la cuenta de caja. Bueno, la cuenta de caja representa el dinero en efectivo. Es activo porque es propiedad de la empresa el dinero. Se carga cuando se recibe dinero, la cuenta de caja, y se abona cuando se paga dinero en efectivo. La cuenta de bancos se carga cuando se deposita dinero o cheques, y se abona cuando se expiden cheques por el pago de alguna mercancía, por ejemplo. Bancos es el valor de los depósitos a favor de la empresa. Luego veamos almacén o inventarios. Este se carga cuando se compran mercancías y se abona cuando se venden mercancías, la cuenta de almacén o inventarios. Es todo lo que es objeto de compra o venta y que corresponde al giro de la empresa. La cuenta de inventarios es lo que nosotros compramos, pero tiene que corresponder a lo que se dedica la empresa. La cuenta de clientes se carga cuando se venden mercancías a crédito y se abona cuando el cliente paga total o parcialmente su adeudo. Los clientes son personas que le deben a la empresa porque compran a crédito, porque la empresa les vende a crédito. Luego vemos también los documentos por cobrar. Estos se cargan cuando se reciben letras o documentos a favor de la empresa y se abona pues cada vez que se cobra uno de estos documentos. Son títulos de crédito que son propiedad de la empresa. Los deudores diversos, estos se carga esta cuenta cuando nos quedan a deber a la empresa, pero por un concepto diferente a la venta de mercancía. Y se abona cuando estas personas que le deben a la empresa pagan total o parcialmente su adeudo. Son personas que deben al negocio por causas distintas a la venta de mercancías, al giro del negocio. Luego tenemos otras cuentas de activo como terrenos. Se carga la cuenta de terrenos cuando se compra un terreno y se abona cuando se vende o se da de baja un terreno. Estos son predios que pertenecen a la empresa. Los edificios se carga cuando se compra uno de estos edificios y se abona cuando se vende o se da de baja el edificio. Está constituida por casas o establecimientos que son propiedad de la empresa. Luego tenemos el mobiliario y equipo. Se carga toda vez que se compra uno de estos mobiliarios y se abona igual cuando se venden o se dan de baja. Son escritorios, sillas, mesas, mostradores, etcétera. El equipo de cómputo, bueno, se carga esta cuenta cuando compramos equipo de cómputo y se abona cuando se da de baja el equipo de cómputo o cuando se vende. El equipo de cómputo son todas las unidades centrales de proceso que se usan en la empresa, monitores, teclados, CPU, etcétera. Tenemos el equipo de entrega o de reparto, que es el equipo de transporte, el que se utiliza en la empresa para transportar la mercancía. Se carga esta cuenta cuando se adquieren equipos de transporte para el reparto de mercancía y se abona cuando el vehículo se vende. El vehículo es cuando se abona esta cuenta. Depósitos en garantía.
esta cuenta se carga cada vez que se deja dinero o valor en guarda, ¿verdad? Es decir, los depósitos en garantía se constituye por contratos por los cuales se amparan las cantidades que se dejan, como por ejemplo el depósito que se da en garantía para arrendar un edificio. Entonces estos son depósitos en garantías y se abonan pues conforme nos devuelven el importe de dichos depósitos por haberse terminado el plazo del contrato o la cancelación del mismo. Luego tenemos los gastos de instalación. Aumenta esta cuenta, se carga por cada uno de los gastos que se hagan para acondicionar el local y se abona por la parte proporcional que dichos gastos se va amortizando en el transcurso del tiempo. Los gastos de instalación son todos los gastos que se hacen para mantenimiento, para reparación del local. Las primas de seguro, estas se cargan cada vez que se pague a las aseguradoras, primas sobre contratos de seguro, y se abona por la parte proporcional que de estas primas se haya disfrutado ya y se vaya devengando este servicio. Las primas de seguro son los pagos que hace la empresa a las aseguradoras, donde adquiere el derecho de asegurar sus bienes contra incendios, contra robos, contra riesgos de trabajo, etcétera. Tenemos las rentas pagadas por anticipado. Este se carga cada vez que la empresa paga por anticipado un importe de una o más rentas y se disminuye por la parte proporcional de que se haya disfrutado este servicio de las rentas pagadas por anticipado. Los intereses pagados por anticipado igual, se carga cada vez que se paguen intereses por anticipado y se abona por la parte proporcional que dichos intereses se haya convertido en gastos. Estos son activos diferidos y estos en el transcurso del tiempo se convierten en gastos, conforme se van devengando, conforme se van utilizando. Y las cuentas de pasivo, tenemos a los proveedores. El proveedor, dijimos que las cuentas de pasivo se inician con un abono y se van a aumentar con un abono. Entonces, la de proveedores se abona por el importe de las compras que hacemos a crédito, que la empresa hace a crédito, y se carga del valor de los pagos de esa mercancía que compramos, sea total o parcial el pago. Los documentos por pagar también aumenta con un abono y se abona del valor de los documentos que están pendientes de pago y se va cargando la cuenta conforme se vayan pagando el valor de estos documentos. Los documentos por pagar son títulos de crédito a cargo de la empresa. Luego tenemos los acreedores diversos. Los acreedores igual es cuenta de pasivo, se aumenta y se abona del valor de los documentos pendientes de pago. Y cuando se va a cargar, cuando se va pagando total o parcialmente la cuenta. Los acreedores diversos son personas a quienes se les debe, a quienes la empresa les debe, pero por un concepto distinto a la compra de mercancías. Estos son los acreedores diversos. Tenemos también los impuestos por pagar. Los impuestos por pagar es cuenta de pasivo, se abona cuando se conoce la obligación adquirida de pagar el impuesto y se carga pues cuando ya se va a realizar, cuando se realiza el pago de dicho impuesto. Son impuestos causados que la empresa tiene la obligación de pagar. Luego las hipotecas por pagar. Se aumenta, se abona cada vez que se reciban préstamos cuya garantía esté constituida por la escritura de algún bien inmueble y se va a cargar por los pagos que se hagan total o parcial de dichos préstamos hipotecarios. Los intereses cobrados por anticipado, este es el pasivo diferido. Igual se aumenta, se abona del valor de los intereses cobrados por anticipado pendientes de vencerse y se va a cargar del valor de que dichos intereses hayan vencido durante el ejercicio.
Estos intereses cobrados es el importe de los intereses que aún no están vencidos, aún no estando vencidos, se hayan cobrado anticipadamente. Estos intereses y rentas cobradas por anticipado con el transcurso del tiempo se van convirtiendo en ingresos, en utilidad. Entonces, las rentas cobradas por anticipado se abona, se aumenta, es cuenta de pasivo diferido del valor de las rentas que se cobran por anticipado pendientes de vencerse y se carga del valor que dichas rentas hayan vencido durante el ejercicio. Las rentas cobradas por anticipado es el importe de una o varias rentas mensuales o semestrales o anuales que aún no estando vencidas se hayan cobrado anticipadamente. Es cuenta de pasivo porque la empresa ha cobrado por anticipado y por las cuales tiene la obligación con el arrendatario de continuar proporcionando el inmueble. Estas son cuentas de pasivo. Luego continuamos con las cuentas de capital para finalizar el estudio general de las cuentas, que es este tema. Y aquí el capital contable lo hemos dicho que lo forma el capital social, que son aportaciones de socios, las aportaciones para futuros aumentos de capital, la reserva legal, los resultados del ejercicio actual o anteriores, sea utilidad o pérdida. El capital se carga durante el ejercicio del valor de los retiros de capital que haga el propietario, se carga del valor de la pérdida neta, del valor de su saldo también para que quede saldado en un momento dado, y se abona al principio del ejercicio del valor de la diferencia entre el activo y el pasivo, se abona del valor de las nuevas aportaciones que hacen los socios, aumenta el capital con las aportaciones, y al terminar el ejercicio del valor de la utilidad neta. La utilidad neta viene a aumentar el capital y cuando es pérdida del ejercicio viene a disminuir el capital. En esta ocasión tenemos también las cuentas de resultados y aquí únicamente vamos a ver las definiciones, ya dijimos cuáles son cuentas deudoras y cómo se manejan. Aquí tenemos las ventas totales, el valor de las mercancías que se entrega a los clientes al contado o a crédito, las devoluciones sobre ventas, que es el valor de las mercancías que los clientes nos devuelven por algún defecto, porque no satisfacieron o no quedaron satisfechos los clientes con esa mercancía y pues de esta manera nos hacen la devolución. Los descuentos y rebajas sobre ventas son bonificaciones que la empresa otorga sobre el precio de venta de las mercancías y esta bonificación pues se concede a los clientes. Las compras es el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a crédito. Los gastos de compra son todos los gastos que se efectúan para que las mercancías adquiridas lleguen a su destino. Los principales gastos sobre compra pues son los fletes, son los gastos aduanales, las cargas y descargas de la mercancía, todo esto entra en gastos sobre compra. Las devoluciones sobre compras es el valor de las mercancías que la empresa devuelve a sus proveedores, igual porque no satisface las necesidades de la empresa, en calidad, en precio, en estilo, en color, etcétera. Luego tenemos los descuentos y rebajas. Bueno, estos son descuentos que el proveedor concede a la empresa sobre el precio de compra. El inventario inicial es el valor de las mercancías que se tienen en la empresa en existencia al iniciar el periodo, al principio del ejercicio. El inventario final es el valor de las mercancías que hay en existencia en la empresa al finalizar un periodo. Los gastos de venta son todos los gastos que se incurre para el desarrollo de las funciones de la empresa y que tienen que ver con los departamentos de ventas, comisiones a vendedores, sueldos a personal de ventas, mantenimiento del equipo de reparto, todos estos gastos que tienen que ver con los departamentos de ventas. Luego tenemos los gastos de administración, aquí son todos los gastos
que se llevan a cabo en la empresa también para el desarrollo de las funciones y que tienen que ver con los departamentos administrativos, las oficinas, el mantenimiento de oficinas, el sueldo de las secretarias, los pagos de los servicios de las oficinas como luz, agua, teléfono. También tenemos los gastos y productos financieros. Estas son pérdidas y utilidades que provienen de operaciones realizadas con instituciones financieras, intereses pagados sobre préstamos bancarios o rendimientos generados por manejos de cuentas, productos financieros. Otros gastos y otros productos son pérdidas o utilidades que provienen de operaciones que no constituyen la actividad o giro del negocio, como comisiones cobradas, por ejemplo, rentas cobradas y todos los pérdidas o utilidades que se realicen en la empresa, pero que no tengan que ver con el giro del negocio. Esto es otros productos. Hasta aquí nosotros vimos también ya las cuentas de resultados, hicimos un estudio particular y por el momento esto ha sido todo en este tema número 2, en este tema 2 que se llamó Estudio General de la Cuenta y Estudio Particular de las Cuentas de balance y cuentas de resultados. Por el momento ha sido todo, les agradezco mucho su atención y hasta pronto.